Me imagino que ya están de vacaciones y obviamente gracias a los profesores que han preparado temas para el próximo semestre que van a presentar hoy. Vamos a partir con la presentación del profesor Hugo Mondragón. Bueno, Hugo me acaba de hacer una sugerencia que creo que tiene toda la razón. Para ustedes obviamente es un taller distinto, el nombre mismo lo dice, es un taller de investigación en arquitectura, en paisaje, en proyecto urbano, en tecnología, etc. Y como tal, ¿cierto?, constituye una especie de pequeño, no desvío, pero complemento sumamente relevante, importante a lo que ustedes han venido haciendo hasta taller 5, ¿verdad?, que es principalmente adquirir herramientas para proyectar, para diseñar. De alguna forma también, ¿cierto?, la investigación es parte de lo que nosotros hacemos también como arquitectos, muchas veces también como académicos, y especialmente entendiéndolo en el marco de las vías de titulación que propone nuestra escuela, que justamente es a través de magíster, y el magíster involucra el desarrollo de una tesis, de una pequeña investigación. Esta sería una segunda caja de herramientas para ustedes, es una especie de caja de herramientas en torno a la investigación, donde la idea es que este semestre que viene ustedes puedan adquirir herramientas y tener una experiencia relacionada a una pequeña investigación, con distintas metodologías, con distintos temas que cada uno de los profesores que estamos acá presentes vamos a mostrarles hoy. Entonces igual también inaugura, ¿cierto?, una serie de talleres y además lo que viene después, que tiene que ver con tomar la decisión de elegir cuáles son sus temas de interés, dónde quieren estar ustedes cada semestre y por supuesto en un par de semestres más a qué magíster quieren postular. Por lo tanto, obviamente este va a ser para ustedes el primer semestre donde postulan según sus intereses o según el track que ustedes quieren seguir. Algunos quizás ya lo tengan definido, quizás otros quieran explorar, pero es el primer taller para ustedes donde van a tener que postular y elegir de acuerdo a sus preferencias. Les vamos a dar toda la información, obviamente las presentaciones son informativas para que ustedes sepan cómo tomar esas decisiones o qué quieren elegir, pero la idea es que después de esto va a haber un periodo de postulación a través de un formulario y luego de ese periodo de postulación les vamos a dar a conocer la asignación o los resultados, ¿verdad?, para que sepan qué taller van a cursar. Obviamente cuando termine la presentación va a haber una ronda de preguntas en caso de que tengan dudas o quieran hacer consultas más específicas a cada profesor. No sé si eso responderá un poco. ¿Sí? Bien, perfecto. De todas maneras habrá tiempo para más preguntas. Entonces partimos con la presentación del profesor Hugo Mondragón. Gracias, Paula, y gracias a los estudiantes por tomarse el tiempo de venir. Bueno, lo que les voy a proponer hoy como taller de investigación tiene este título: Una utopía en Sudamérica, las reducciones jesuíticas y el proyecto de una polis ideal. Y digamos que la llegada a este tema, que es una llegada reciente también de parte mía, es decir, no es un tema que yo haya venido investigando hace mucho tiempo, sino que es un tema al que voy a ingresar con ustedes también. Tiene que ver sí con un tema que sí es de más larga duración, que he venido trabajando sobre todo en el magíster de proyecto urbano, que tiene que ver con la relación entre utopía y proyecto urbano. Y entonces navegando, digamos, en esa relación entre utopía y proyecto urbano, me aparecieron estos casos que no son casos, es decir, hay investigaciones, pero son casos relativamente desconocidos, que son un conjunto de poblados
que se fundaron en distintas áreas de Sudamérica. También hay algunos en México, pero los más conocidos son los que se fundaron en Sudamérica. Y aquí estamos viendo el plano de uno de esos poblados. No sé si aquí esto tiene... ¿Se ve? No, sí. Claro, el plano de uno de estos poblados que tiene aquí el templo del poblado, aquí tendría el cementerio, aquí habrían un colegio, aquí habría una especie de escuela de artes y oficios, la parte de atrás es un huerto, esta es la casa donde viven los padres, y luego están una suerte como de barracones donde vive la población, que son unas casas en hilera, que es muy digamos, excéntrica esta forma de ordenamiento territorial, porque en general en América se ordenaban a través de cuadras, ¿no es cierto? La famosa cuadra española, pero aquí no hay cuadra española, sino que hay esta suerte de casas en hileras que para uno no tiende a asociar la casa en hilera, digamos, a una cosa que ocurrió un par de siglos después, siglo XIX, siglo XX, pero que estaban ya aquí. Luego hay un espacio central, hay dos caminos que se cruzan, como los espacios de fundación, la ciudad de fundación romana, y un espacio central, una suerte de plaza bastante grande. Este plano muestra dónde en Sudamérica se instalaron estas misiones, fundamentalmente en Argentina, en Paraguay, en ese límite entre Paraguay, Argentina y Brasil. Ahí hay un núcleo muy importante y esas son las que nos vamos a concentrar, lo que no significa que si encontramos algunas otras que resulten de interés y que podamos argumentar, podríamos salirnos, digamos, de esas 30 que son las que están aquí en esa triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. El origen de estas reducciones tiene que ver con que tal vez ustedes recuerdan, hay un tratado que es el Tratado de Tordesillas, que definió el límite entre los territorios que eran del Imperio Español y aquellos otros que eran del Imperio Portugués, y este límite era un límite dejó un área un poco indefinida, imprecisa, y provocó que, avanzado el proceso de conquista, los indígenas que vivían en ese territorio, que quedaron un poco a la deriva, que no estaban ni en el Imperio Español ni en el Imperio Portugués, empezaron a ser cazados y esclavizados tanto por los bandeirantes de parte que salían de Sao Paulo, como por los colonos que salían de Buenos Aires. Esto estaba estrictamente prohibido por los decretos tanto papales como de las coronas, sin embargo se producía en la práctica. Entonces, para proteger esas poblaciones indígenas se crearon estos pueblos misioneros, estos pueblos de las misiones jesuíticas, a los cuales los nativos solo podían llegar de manera voluntaria, es decir, no podían ser obligados, venían de manera voluntaria y solicitaban que querían que se fundara uno de estos poblados para ellos vivir ahí, porque se sentían amenazados, como dije, por colonos y bandeirantes. Aquí en la iconografía ustedes pueden ver, bueno, acá vemos las montañas, esto es del Perú, la cuenca hidrográfica del río Paraná y el río de la Plata, y fíjense ustedes, aparte de los dos monjes sacerdotes que están aquí, vemos que hay unas hamacas, ¿no es cierto? Porque es la manera en que dormían los guaraníes y era algo que le llamaba mucho la atención a los misioneros. Este es un ideograma que muestra, digamos, en términos conceptuales cómo era una misión. Hay un espacio delimitado, un espacio definido, dentro del cual emerge una cierta civilidad que evidentemente para el caso de las misiones tenía que ver también con la prédica del Evangelio al interior de las misiones, pero no era solamente eso, también había un ejercicio educativo importante que llevaban a cabo los misioneros, que además tenían la obligación de practicar en este caso en guaraní. No se practicaba la evangelización en castellano ni en ningún otro idioma, sino en guaraní, pero al interior se enseñaban artes y oficios, y rápidamente descubrieron que los guaraníes eran particularmente diestros en trabajos manuales, y en estos lugares ocurrieron cosas muy sintomáticas, como por ejemplo se empezaron a hacer copias de libros porque resultaron ser muy hábiles para copiar los libros. Apareció la primera imprenta, por ejemplo, que hubo en Sudamérica,
y se fabricaron instrumentos musicales que se llevaban a Europa y que eran de una enorme calidad, pues estaban muy bien ejecutados. Bueno, estos son planos que muestra lo que nos interesa abordar en el trabajo, que es que hay una cierta tipología. En el primer plano que mostré podíamos ver que las poblaciones de estas reducciones iban más o menos de las 1.500 a los 3.500 habitantes. Ese era más o menos el rango de la población. Era una pequeña ciudad y obedecen más o menos a una misma tipología: una plaza central, una serie de espacios para las viviendas que están puestas en hilera y no manzanas, como lo dije, y luego un conjunto central donde está el templo, el colegio, la escuela de artes y oficio y la casa donde viven los sacerdotes, además del cementerio y el huerto. Entonces, si ustedes miran esta imagen y miran esta otra imagen, van a encontrar que hay ciertas recurrencias, pero también que hay ciertos cambios, ¿no es cierto? Si miran esta imagen y miran esta otra, por ejemplo, van a notar que las disposiciones, por ejemplo, de los cuerpos de las barras de las viviendas cambian, no siempre están puestas de la misma manera. Hay un énfasis cuando estas barras llegan a la plaza, por ejemplo. Entonces, la idea sería ir dibujando caso a caso, ¿no es cierto?, cada una de estas misiones, para que después las podamos comparar y entender si hay un mismo patrón, cuáles son los patrones que se mantienen en términos morfológicos formales y qué es lo que va cambiando en cada una de las misiones. Efectivamente, algunas de ellas se construyeron y tuvieron un momento de esplendor, pero con la expulsión de los jesuitas, obviamente algunas fueron saqueadas, fueron incendiadas, otras simplemente se abandonaron y la naturaleza hizo lo suyo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay algunas fotografías de vestigios, y muestro estas fotografías porque esto es algo que no hemos comentado con la dirección, pero eventualmente, no es obligatorio, pero eventualmente podríamos hacer el viaje a el área de las misiones y conocer algunas de las misiones ahí en Paraguay, en la triple frontera. Insisto, no es algo que esté ni conversado con la escuela ni que sea absolutamente indispensable para hacer el curso. Quizá cuando ya tengamos el equipo del taller lo conversamos, y si acordamos que vale la pena hacer el viaje y que están los medios, lo hacemos. Bueno, estos son las ruinas que se encuentran hoy en día en el lugar, de templos, de espacios ceremoniales, de colegios, de campaniles, por ejemplo, que quedaron. Aquí se ve el espacio de las viviendas en hilera, fragmentos de fachadas, interiores de edificios sin cubierta, en fin. ¿Cómo está ordenado el curso? Entonces son 4 semanas, cada semana tiene 4 módulos, cada módulo tiene más o menos 3, 4 semanas al interior. El primer módulo, vamos a trabajar sobre el marco teórico y la selección del caso. Entonces hay una serie de temas. Esto culmina con un acopio de información, que es lo primero que hacemos: salir, buscar planimetrías, ver quién ha escrito sobre estos lugares. El segundo módulo es el módulo descriptivo, y consiste fundamentalmente en dibujar, redibujar de manera crítica la misión, la reducción que cada uno de ustedes elija, y termina con una síntesis descriptiva. Después el tercer módulo es un módulo analítico, y ahí vienen los análisis tipológicos, morfológicos, cómo funcionan las misiones, en fin, cuántos se parecen o cuántos se alejan a los modelos utópicos que en ese momento se discutían en Europa, sobre todo a la ciudad del sol de Campanella, que es un modelo utópico bien recurrente. Y en el cuarto módulo entramos a la fase interpretativa, ¿no?, que es la fase con la que se cierra. Entonces, es bien convencional como está planteado el taller, que hay una fase descriptiva, una fase analítica y una fase interpretativa. ¿Cuáles son los entregables? Tenemos en el primer módulo, primero, identificar las 30 reducciones. No significa que las vayamos a dibujar todas, probablemente dibujamos solo una selección de esas reducciones. Después, los estudiantes eligen una de esas reducciones que va a ser su caso, con el que van a trabajar durante el semestre.
y lo primero que hacen es construir una ficha histórica y un estado del arte de esa reducción, para que sepan qué es lo que se ha dicho sobre ella y no volver a repetir, porque en una investigación es fundamental producir algo de conocimiento nuevo y no volver a decir lo que otros ya han dicho. En el segundo módulo, es un módulo fundamentalmente donde nos abocamos al levantamiento, al redibujo de las reducciones, y termina con estas láminas del levantamiento descriptivo. Y esto más o menos coincide con el examen intermedio, donde ustedes deben defender frente a una comisión que invitamos, defender un proyecto de formulación de investigación, es decir, presentan, demuestran que conocen muy bien su reducción y que ahora les interesaría mover su investigación en una determinada dirección, ¿no es cierto? Entonces, a partir de aquí entramos en la segunda fase del taller, que tiene dos módulos más: un módulo analítico, donde se hacen descomposiciones formales, se identifican patrones y repeticiones, vemos diagramas de flujo, cómo funcionaba, por ejemplo, una de estas reducciones, un día común y corriente, de dónde a dónde iba la gente, cuáles eran los desplazamientos, y el entregable es, además de estos dibujos analíticos, un escrito, un ensayo de 1500 palabras. La idea es que no haya que escribir al final el ensayo de las 4000 palabras, sino que ustedes lo vayan elaborando poco a poco a medida que vamos avanzando en el semestre. Finalmente, el módulo 4 es un módulo de interpretación y conclusiones, cuyo entregable final, la tarea es el desarrollo de una tesis interpretativa original por parte de ustedes. Hay una síntesis del trabajo donde ustedes finalmente van a decir, bueno, cuál fue el hallazgo, qué es lo más relevante, qué tiene de original el trabajo que ustedes han desarrollado, y todo esto lo hacen en un texto de unas 4000 palabras más o menos, donde ustedes integran en ese texto la fase descriptiva, analítica e interpretativa, y la van acompañando de una selección de imágenes que además al final la pueden poner como un anexo para todo el documento. Entonces, les recuerdo el título del taller: Una utopía en Sudamérica. Esta dimensión de lo utópico tiene una relevancia en el trabajo. Probablemente nos vamos a alejar de otras consideraciones que son consideraciones de orden más religioso, con lo cual hay gente que sabe mucho más que yo de eso, y también de consideraciones de la crítica más habitual que se hace de las ciencias sociales a las reducciones, y nos vamos a concentrar en un problema formal, ¿no es cierto?, espacial. Bueno, mi nombre es Hugo Mondragón y el taller lo vamos a hacer el lunes y el jueves. Yo sé que los horarios son otros, martes y viernes, pero lo he hecho varias veces en este horario y nos resulta bastante bien. Lunes y jueves en el mismo horario, 14:50-17:20, mi correo hmondragon@uce. Pues si tienen alguna pregunta, Paula sabe que no me voy a poder quedar a todas las presentaciones porque tengo una hora al doctor, pero me pueden escribir ahí y fin. Muchas gracias. Seguimos con la presentación del profesor Francisco Chapto. Bien, hola, voy a explicar el taller que vamos a proponer para este semestre. Mi nombre es Francisco Cható, soy arquitecto de esta escuela, he hecho clases de taller por 20 años a esta altura acá, de diferentes tipos. Y este taller de investigación es la tercera edición de un ciclo que he trabajado las otras veces con el profesor Germán Guzmán, que hemos llamado Chile Extremo, y que en las dos ediciones anteriores se vincula al trabajo que hemos hecho en torno a las estaciones de investigación científicas que tiene la universidad en diferentes partes de Chile.
Entonces, en este caso, voy a dividir la presentación en dos partes. Voy a explicar el caso particular para este semestre, para este taller, y luego, muy rápidamente, voy a mostrar una presentación de lo que hicimos el semestre anterior que hicimos este taller, porque la metodología es muy parecida, los productos son muy parecidos y es mucho mejor verlo que explicarlo, creo yo. Entonces, lo primero, el taller se llama Sistema Modular para Viviendas de Guardaparques en 6 zonas climáticas de Chile. El encargo viene de una solicitación del nuevo Servicio de Medio Ambiente y Diversidad, que es lo que va a reemplazar a la CONAF. Es un encargo profesional, nos contrataron como universidad para hacer el anteproyecto de estas viviendas. Entonces es un sistema modular que se pueda poner en todo Chile, que se pueda adaptar a 6 zonas climáticas, que sirva la CONAF o el SBAP va a duplicar la cantidad de guardaparques y entonces necesitan un proyecto de casa que pueda acoger esa demanda. Entonces, si uno lo llevara como un ámbito más general, diría que es vivienda prefabricada o prefabricable, que pueda sufrir modificaciones manteniendo una misma lógica constructiva, que pueda acoger entre 2 a 6 guardaparques y que pueda acoger en algunos casos programas complementarios. Es un encargo abierto, pero real, y va a tener una contraparte en el SBAP. Lo primero, voy a mostrar 5 casas que a mí me parece que permiten imaginar el tipo de proyecto que habría que desarrollar. Esta es la casa de Niels Bohr, una vivienda mínima de madera, completamente modular, y es bien evidente como la flexibilidad de usos que tiene. Parece que es un proyecto que va como bien en la línea de lo que esto debiera ser. Esta es una pequeña cabañita de un arquitecto nórdico que se llama Ralph Erskine, que participó lateralmente en Team 10, un personaje bien interesante. Trabajó proyectos en torno al Círculo Polar Ártico. Entonces, un personaje que tiene como una sensibilidad y un desarrollo bien acabado en torno a climas extremos, como podrían ser las zonas del altiplano chileno o las zonas de la Patagonia Austral. Este es un proyecto chileno que me parece súper interesante, que es un sistema modular, también prefabricado de vivienda. Este es un proyecto de John Woodson, que es el sistema expansiva, que también cumple con esta condición de proponer un sistema que tiene una aspiración universal o general y al mismo tiempo, como se ve en las plantas de arriba, admite un montón de configuraciones posibles, variaciones de tamaño, y eso se traduce en posibilidades de diferentes respuestas programáticas. Me parece que es de alto interés eso, y siempre con una atención bien grande a los componentes constructivos que lo hacen posible. Y entonces el arco del proyecto va desde el partido general, la organización, al elemento constructivo específico, que es como el foco del taller. Por último, este proyecto, que también siempre me ha parecido bien ejemplar, es un sistema finlandés que se llama Moduli, que con un puro nudo metálico para vincular piezas de la misma sección de madera resuelve un sistema súper flexible que de nuevo permite diferentes tamaños, diferentes programas. Entonces, hasta ahí con la primera parte, eso sería como el tipo de proyecto que yo imagino que debiésemos desarrollar. Ahora voy a pasar bien rápido a la segunda parte, y tiene algo engañoso porque el taller que voy a mostrar ahora fue con un viaje al sur y el que vamos a hacer ahora es sin viaje al sur. Entonces, para que no crean que les estoy ofreciendo un viaje, no es así. Este taller se desarrolló en torno a la idea de los fiordos patagónicos. Viajamos al extremo austral de Chiloé, en el Parque Tantauco. Lo interesante es que el método que ocupamos acá y la progresión de las tareas es más o menos lo mismo que vamos a ocupar para este taller. Acá estamos con los estudiantes allá. Lo primero que hicimos fue una cosa que llamamos Atlas Tecnológico de Bahía y Nido, y entonces hicimos levantamiento, primero a mano y después con dibujo técnico, de diferentes infraestructuras existentes en el parque. Lo del dibujo técnico es una cuestión bien central en este taller, y es deliberadamente un dibujo técnico en blanco y negro, parco, despojado de todo tipo de adornos, de modo que se pueda concentrar específicamente en detalles constructivos,
mecanismos de articulación y estrategias de proyecto, evitando al máximo la posibilidad de distraerse con otros argumentos de la representación. Lo hemos caracterizado como un dibujo tipo, lo llamamos tipo entre comillas patente, así como las patentes de invención, que son los dibujos súper analíticos y súper concretos. Entonces esto fue parte del levantamiento inicial. Después vimos temas que a los alumnos les interesaba trabajar en relación a los requerimientos del lugar, que también es algo que probablemente se va a vincular a las viviendas, porque viviendas para la CONAF en zonas aisladas implica eficiencia energética, eficiencia en el uso del agua, eficiencia o sistemas de captación de energía solar, cosas de ese tipo. En este caso tomamos estos 4 temas. Esto es un colgado del examen intermedio con atlas fotográficos, dibujos de levantamiento del lugar, unas primeras aproximaciones de los estudiantes a sus propias propuestas. Y entonces, a pesar de ser un taller de investigación, es un taller que investiga dibujando y que investiga haciendo proyectos, pensando que el proyecto es una suerte de experimento para poner a prueba una hipótesis. Estos son los temas, y esto va a ser súper rápido, pero solo para que vean algo parecido al producto final. Los temas, los trabajos de los estudiantes, las portadas de los trabajos de los estudiantes. Y entonces ahora vamos a ver súper rápido qué había adentro de cada una de esas cosas. Sistemas adosables para recolectar agua lluvia en vivienda existente. Sistemas para recolectar agua en torno a la geografía e infraestructuras que además vincularan recorrido. Sistemas de captación de agua desplegables para ser transportado a zonas lejanas con tela. Tematización de una reinvención tipológica de la vivienda en Chiloé para que la cubierta sea un elemento central en la captación de agua. Aunque no lo crean, en Chiloé falta agua en el verano. El suelo de Chiloé no permite captar el agua lluvia o retenerla en la cantidad suficiente, y entonces en el verano tienen sequía. Entonces es una cuestión bien paradójica. No sé, tengo ahí un montón de ejemplos. La verdad que no me interesa reparar en cada uno de los asuntos en particular. Esto es generación de energía con los residuos de las casas y sistemas de bioreactores. Cada una de estas cuestiones representa un acento específico y temático de algún estudiante en torno a un tema levantado en el lugar. Y entonces, lo que se propone es abordar el encargo de la vivienda, del sistema constructivo en 6 zonas, y probablemente vincularlo con algún otro tipo de dispositivo que haga más efectivo el funcionamiento de estas viviendas en zonas aisladas. El horario del taller va a ser el horario propuesto por la escuela, que es martes y viernes en las tardes, y diría que eso es todo. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a seguir con la presentación del profesor Marcelo Zarovich, quien está en Temuco, si no me equivoco, en este momento, por lo tanto va a presentar vía Zoom. Marcelo, no sé si se escucha. Sí, te escucho, pero no sé por qué no se transmite por el sonido de la sala. Dame un segundo. ¿Puedes poner el micrófono al lado del computador? Artesanal. ¿Ahora? ¿Hola? Sí. Ya. Bueno, hola a todos.
aula que se están presentando y también a los alumnos que están presentes. Bien. Vamos a presentar acá. ¿Se ve la presentación, Paula? Sí, se ve súper bien. Ya, bueno. Bien, este semestre vamos a volver a dictar un seminario de investigación en torno a Gordon Matta Clark, el cual he denominado Esferas. Soy el profesor titular y la ayudante es Elinor Neyman, todavía no está confirmada, pero por el momento de ella. El horario son los lunes y martes en los módulos de la tarde. Por lo menos eso es lo confirmado hasta anteriormente. Bueno, he querido mostrar entonces la figura de Gordon Matta Clark básicamente como un arquitecto que se desarrolló en el mundo del arte, hijo del pintor chileno Roberto Matta, y que tuvo un destacado desarrollo en el ámbito del arte a partir de las intervenciones a edificios. Básicamente intervenciones que podían mostrar diferentes características de la arquitectura propia de estos edificios. De esta manera, el poder trabajar sobre la arquitectura de los edificios permite una forma de reinterpretarlos, de poder encontrar nuevas claves en torno al espacio, en torno a la materia, y nos abre un montón de posibilidades en términos de poder investigar y recorrer. Tuvo una obra bastante extensa en cuanto a estas intervenciones y quizás también lo que uno podría decir es que estas intervenciones tienen esta escala del edificio, pero en verdad también tienen un montón de trabajos que abordan otras escalas y son más bien objetuales, en torno a modelos, maquetas, planos, fotografía. Entonces para la arquitectura aparece como un personaje que aporta muchísimo en esas dimensiones. El tema específicamente de este semestre en torno a las esferas se cruza con dos ideas. Uno, con la acepción o la idea de que la esfera habla de una suerte de conocimiento, de una suerte de contexto en que pertenece la figura de Gordon Matta, y por otro lado, específicamente, de manera formal, en los trabajos que él desarrolló en torno a la idea de la esfera y el espacio. La esfera y el espacio empiezan a aparecer de manera recurrente en una serie de trabajos y de propuestas que empezó a ver tempranamente y que tienen una serie de distintas variaciones o expresiones. Y en ese sentido, el semestre de investigación se va a desarrollar a partir de esa mirada o ese foco. La idea de la esfera se traduce, por un lado, a partir de los cortes que literalmente o físicamente hace sobre el edificio, y por otro lado, a partir de propuestas concretas que tienen en torno a volumetrías. Hay que mencionar que el taller de investigación va a tener una serie de unidades. Una unidad introductoria va a estar asociada a la idea de la esfera propiamente tal, intentando hacer un recorrido más amplio. Después vamos a ver, nos vamos a concentrar en este grupo de artistas, arquitectos que desarrollan una base conceptual inicialmente y bien temprana, previo a todo el trabajo de corte en los edificios, y que permiten avanzar sobre conceptos que parecen muy claves a la hora de poder contextualizar la obra siguiente. Entonces, en ese sentido, el grupo, en este grupo que participan 8 a 9 personas, hay artistas, cantantes, bailarines y
tutores, de los cuales algunos sobreviven, otros, la mayoría ya están fallecidos. En este grupo se investigó como una suerte de mirada hacia la arquitectura alternativa, una arquitectura que no era básicamente construir en ese momento, que no tenía que ver con las modas, sino más bien con entrar en una serie de significados que el entorno o el contexto de ese momento, de Nueva York de los años 60, principios de los 70, podría entregar. Luego tendríamos una tercera unidad, en el sentido que la primera era la introductoria, ¿verdad?, con en torno a la idea esfera, la segunda en una suerte de contexto a partir de este grupo. Una tercera unidad va a estar básicamente asociada al desarrollo de las imágenes. Hay un factor como bien importante en Gordon Matta Clark, que no solo está en el hecho de intervenir edificios, sino que también en una suerte de búsqueda de representación en torno a la imagen, a la fotografía, donde empiezan a haber conexiones con el surrealismo, que empiezan a aparecer evidentes y que hay una relación, una matriz que investigar y en ese sentido va a ser parte de este proceso. Dentro de la metodología que tendremos van a haber un par de reuniones vía Zoom, una con Ramón Chumata, que ha colaborado en diferentes seminarios nuestros, semestre, que ha permitido. Ramoncho es también hijo de Roberto Mata, al igual que Gordon, de diferentes mamás o mujeres, y que ha permitido poder avanzar sobre estas figuras que a veces son personajes muy distantes para uno en el tiempo también, que Gordon ya falleció hace una buena cantidad de años, pero permiten situarnos y tener una relación directa con los alumnos, con el equipo y poder compartir. A pesar de que una reunión por Zoom puede parecer lejana o distante, en verdad se vuelve una experiencia bastante empática. Luego tenemos también la posibilidad de trabajar con Harold Berg, que es un coleccionista chileno que vive en España y que tiene una colección muy importante de originales de Gordon y que nos va a permitir poder tener otra dimensión o otro acceso a otro material. Así que en ese sentido, estas dos figuras siempre han sido claves y ya han sido recurrentes en otros seminarios. Vamos a tener una tercera unidad a partir de la construcción de modelos o básicamente reconstrucciones analíticas de diferentes tipos de modelos. Ya veremos de qué se trata en esos minutos, pero creo que tienen el interés de poder trabajar el modelo con una variable más bien abstracta, y vamos a tener una unidad cuadro final donde trabajaremos con reconstrucciones analíticas, es decir, se van a poder cruzar el desarrollo de modelos, maquetas, dibujos, con un trabajo analítico a partir de textos, de entrevistas, que van a generar una suerte de fondo para este seminario de investigación. Lo que es muy valioso en el caso de este seminario de investigación, el hecho de mantener las herramientas propias de los talleres de la disciplina de la arquitectura, mantener o sostener la idea de dibujar siempre, de construir maquetas, de poder trabajar con representaciones gráficas y seguir explorando. En este caso, tanto estas imágenes como la siguiente son de alumnos de semestres anteriores, o sea, ya casi un año y medio o dos, donde hicimos un seminario en torno a la figura de Gordon Matta Clark. Cada vez que hemos planteado uno de estos seminarios, nos hemos ido focalizando en un tema en particular, no se han ido repitiendo, y en ese sentido se ha podido enriquecer el aporte con el trabajo de los alumnos para los años siguientes, así que espero que ocurra lo mismo. Eso es, Paula, de lo que se trata este seminario de investigación. Muchas gracias, Marcelo. Te desconecto entonces. Perfecto, muchas gracias. Saludos. Seguimos entonces con la presentación de la profesora Sandra Iturriaga.
Buenas tardes a todos quienes van a tomar el taller de investigación y proyectos este semestre. Mi nombre es Ana Turriaga, también soy profesora hace, no voy a decir cuántos años en esta escuela, pero ya llevo quizás un itinerario más o menos continuo de estos talleres de investigación y proyectos, porque creo que como estudiante y como profesora es un curso que me gusta mucho hacer. El que vamos a hacer este semestre con Javier Amaro, que es mi soporte igual que el semestre pasado, se llama Santiago Huesco, Cartografías del agua, un valle en transformación, transgresiones y remediaciones. Siempre parto como recordando estas dos premisas que desde que soy estudiante por lo menos a mí me las dijeron y creo que tiene sentido, de que los talleres de investigación que hacemos los profesores es como subirse a un tren en marcha, es decir, no nos inventamos unos temas para que ustedes puedan trabajar y nosotros saber. En realidad todos estos temas son ejercicios, ¿no es cierto?, estudios y situaciones que hemos ido estudiando y hemos ido investigando desde nuestro propio hacer, y en mi caso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el trabajo tanto de tesis de doctorado, que se llamó Los Caminos del Agua, como todo el largo camino que hemos transitado con el Laboratorio Mapocho 42 CALAP que dirijo, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las aguas de Santiago y específicamente con el río Mapocho, a pesar de que el taller va a ser más amplio este semestre. Digo esto porque en este marco se insertan, ¿no es cierto?, unos saberes y unas experiencias que ojalá se las podamos transmitir de la mejor manera para que sea un aprendizaje, ¿no es cierto?, durante el semestre. Y la segunda premisa, que por lo menos también me resulta y me creo muchísimo en este itinerario que vamos a hacer juntos, es que para esta investigación de este semestre, si bien ustedes no proyectan necesariamente como en las condiciones que tienen previas o posteriores de un taller más clásico, la representación sí juega un papel como detonante, ¿no es cierto?, como producción de conocimiento y herramienta, ¿no es cierto?, para la investigación. Es decir, seguimos investigando como arquitectos y no como sociólogos ni como historiadores, sino que en realidad estamos situados dentro de nuestra disciplina. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, las cartografías del agua funcionan para nuestro ejercicio, van a funcionar como un buen detonante. También decir que hay una escala territorial en la cual nos vamos a situar, que quizás, no sé si es por primera vez que les va a tocar, porque probablemente los talleres anteriores han estado trabajando con casos en lugares muy particulares, pero en este caso nos vamos a situar de manera a una escala más territorial en el Valle de Santiago y específicamente en relación a sus aguas. Ese ejercicio que ustedes ven, ¿no es cierto?, en isométrica, en una especie de dibujo, ¿no es cierto?, con Santiago levantado, es porque mucho de lo que vamos a ver está oculto bajo la mancha, ¿no es cierto?, urbana que solemos conocer, y sin embargo las aguas las solemos entender más bien como un valle semiárido Santiago que ha sido irrigado artificialmente al modo de un oasis, pero que hoy día volvemos a estar en una condición de escasez hídrica muy problemática para la ciudad y que se traduce en un montón de, ¿no es cierto?, procesos que es necesario como arquitecto atender, aunque uno intervenga un espacio, digo, muy pequeño que sea en cualquiera de este valle, en realidad se las tiene que ver con esta problemática, ¿no es cierto?, en sus distintas escalas. Creo que esto a mí me sirvió también como estudiante de entender que mi ejercicio profesional, por mucho que sea en un lugar específico, siempre tiene que ver con la escala territorial, aunque uno no lo intervenga, y creo que eso es una manera, ¿no es cierto?, de situarlo en esta problemática desde el inicio. Y cuando digo aguas, vamos a trabajar este semestre específicamente con cuerpos de agua que tienen que ver con bienes ambientales muy específicos, ¿no es cierto?, para la ciudad, como son los humedales. No sé si les resulta conocido, pero en los últimos pocos años, digamos desde el 2020, ¿no es cierto?, la ley de humedales urbanos ha ido tipificando qué se entiende como protección de ciertos cuerpos de agua, porque los humedales habían sido sistemáticamente, ¿no es cierto?, no entendidos como necesariamente antes como bienes ambientales, y más bien se rellenaban, en muchos de ellos que han desaparecido,
Y esta ley trajo, ¿no es cierto?, a presencia cuán importantes son estos cuerpos de agua para la convivencia con la ciudad, los beneficios ambientales, de reserva de agua, de mitigaciones de inundaciones, de biodiversidad, etcétera, que tienen para nuestra ciudad. Y hoy día, ¿no es cierto?, se han establecido para la región metropolitana un conjunto de 15 humedales que ya están declarados, entre comillas, protegidos. Sin embargo, sabemos que la ley a veces no es suficiente. Nosotros como arquitectos tenemos que tener, ¿no es cierto?, un planteamiento más estratégico frente a estos cuerpos de agua, porque la ley es un primer paraguas, un primer parámetro, pero nunca es suficiente, si bien es una enorme ayuda. Estos humedales tienen que ser entendidos, ¿no es cierto?, como procesos naturales y artificiales, porque ninguno de ellos uno lo podría calificar ya como sencillamente cuerpos de agua naturales, es decir, todo nuestro valle ha sido bastante intervenido, incluso los que ahí aparecen, como el río Mapocho o el humedal urbano de Quilicura, ya declarado, en realidad son situaciones de curso y cuerpos de agua súper intervenidos, el cauce del río o incluso estos humedales, ¿no es cierto?, han tenido trazas previas o posteriores, intervenciones de contenciones, es decir, tienen cualquier cosa menos una condición prístina, o sea, hay infraestructuras, ¿no es cierto?, que han tenido que ver con estos cuerpos de agua y por lo tanto hay que entenderlos más bien como procesos que conviven entre lo natural y lo artificial. Y algunos son declaradamente artificiales, por ejemplo lo que ustedes ven ahí, que parecen de nuevo unas lagunas muy prístinas, en realidad son cuerpos de agua producidos por intervenciones antrópicas, por ejemplo como extracciones de árido, la de abajo es realmente alguien como que hizo un hoyo, ¿no es cierto?, con una pala sacando piedras, arena, etcétera del río, y la de arriba es un tranque, o sea, es un acopio artificial para poder generar, ¿no es cierto?, estos elementos que con todos sus beneficios empiezan a convivir con la ciudad. A algunos les puede resultar más conocido, el de arriba es lo de Barnechea, que es una de las comunas que más ha protegido estos cuerpos de agua, sin embargo, tenemos en toda la región metropolitana, ¿no es cierto?, 52 comunas, y estos 15 cuerpos de agua son como la medida mínima que podemos tener hoy día. Y el seminario de investigación, el taller de investigación, por un lado va a ver las transgresiones que han ocurrido con estos elementos, con todos los beneficios ambientales que tienen, en realidad a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, han tenido un conjunto de dinámicas territoriales, como las que se ven en las imágenes, que son desde asentamientos informales ubicados arriba de muchos de ellos, basurales o contaminación no de baja escala, no como lo que se suele llamar microbasurales, sino que declaradamente sitios de basurales de gran escala, o rellenos e intervenciones que los devuelven a esta condición semiárida, ¿no es cierto?, que tiene poco que ver, ¿no es cierto?, con esta condición de biodiversidad o lo que pretendemos proteger. Estas tres imágenes son situaciones equivalentes a las que mostré antes en sus proximidades y en sus cercanías, tanto en el río como el humedal de Quilicura, que tienen ambas situaciones conviviendo, incluso habiendo sido declarados, ¿no es cierto?, como humedales urbanos. O sea, insisto, su conservación es una medida que a veces no es suficiente como ley. Y al mismo tiempo, estas transgresiones no las vamos a ver solamente como dinámicas territoriales, sino que también como dinámicas temporales. O sea, nos vamos a meter a ver qué ha sido el valle, cómo ha sido este valle en relación a determinados cursos de agua. Por ejemplo, el de arriba es la laguna Pudahuel. Yo estoy segura que ninguno de ustedes ha escuchado hablar de ella, de hecho desapareció antes que ustedes nacieran, y sin embargo, como se ve ahí en la imagen, era una laguna, un cuerpo de agua importante, con clubes de navegación incluso, deportivos, con avisos, o sea, mucho más, como mucho más presente de lo que hoy día incluso muchos de nosotros conocemos. Y lo de abajo, que era mucho más cerca de donde yo vivo, esta imagen es de Huechuraba. No sé si alguien ha escuchado, ¿no es cierto?, de la laguna Rinconada del Salto, pero ahí está todo ciudad empresarial hoy día. O sea, esto, insisto, es una memoria muy reciente. Esta imagen, tengo que decir que yo la conocí porque es del 85, y en realidad era una gran laguna que se drenó, se secó, sobre la cual se construyó todo ciudad empresarial. Solo les quiero decir como dato, y en la discusión del taller lo vamos a empezar a ver, gran parte de los edificios que se fracturaron en ciudad empresarial tienen que ver con estas dinámicas del suelo, que eran terrenos anegados, irrigados. Y muchas veces esa memoria olvidada, ¿no es cierto?, nos hace actuar como si tuviéramos un plano a secas sin atender, ¿no es cierto?, estas condicionantes que siguen existiendo. Estas imágenes son planos antiguos de Santiago que vamos a empezar a descubrir en estas cartografías, ¿no es cierto?, situaciones previas.
Y por último, tenemos que ser conscientes durante la investigación que esto ha traído conflictos y respuestas a la ciudad, a la misma ciudad donde vivimos, en los mismos lugares. Lo de arriba está, ¿no es cierto?, manifestando un reclamo ciudadano sobre los humedales de Quilicura, que habiendo sido declarados, siguen siendo rellenados, siguen teniendo intervenciones inmobiliarias o de otro orden. Y al lado de mi casa, insisto, en esta misma laguna, hoy día se instaló Crystal Lagoon, con un conjunto inmobiliario importante. Cuando uno baja por la pirámide, puede ver esta playa artificial como la peor de las versiones, lo que uno pensaría que es lo que tendríamos que devolverle a la ciudad. Y digo la peor porque si un pajarito se para en esa laguna, la verdad es que es un agua muerta, o sea, no tiene ninguna componente ni por si acaso, ¿no es cierto?, de biodiversidad o similar. Bien, para no demorarme tanto y ser prudente con el tiempo, el taller, ¿no es cierto?, va a atender a tanto las problemáticas como las estrategias que se plantean en esta nueva convivencia del agua en el Valle de Santiago, con un enfoque que tiene que ver con la memoria del agua, o sea, restituir y visibilizar esa antigua memoria, con estrategias de ecología urbana y de infraestructura y paisaje. O sea, cómo podemos convivir con estos nuevos cuerpos de agua, entendiendo que hay nuevas proyecciones para ello que son del orden proyectual, no solamente de análisis o diagnóstico. Y el método que el taller ha puesto en relieve, ¿no es cierto?, cada semestre, incluyendo el recién pasado, es que, como digo, la representación y específicamente las cartografías interpretativas son métodos de producción de conocimiento, no son ilustraciones, no solo mostrar qué puede llegar a ser o qué había, sino que son interpretativas, ¿no es cierto?, de una condición potencial. Y por lo tanto actúan condiciones de selección de lo que estoy dibujando. Fíjense que acá las dos imágenes son lo mismo. O sea, esto es un simple Google Earth, pero basta que yo quiera mostrar que el valle en realidad está constituido por un gran plano, ¿no es cierto?, con una pendiente hacia el poniente, distinto a unas elevaciones perimetrales que son mucho más altas, que empiezo a entender problemáticas distintas. O sea, esto es lo que tenemos siempre en Google Earth y esta es una imagen producida con el mismo encuadre, pero con otra selección de elementos. Al mismo tiempo, hay cartografías antiguas. Yo he llegado ya con la tesis a tener un conjunto de cartografías que van a quedar a disposición de ustedes, en el cual empezamos a entender cómo estas situaciones del WET, ¿no es cierto?, de Santiago, algunas de ellas bastante más considerables que lo que vemos hoy día, provienen muchas veces, como decía, de condiciones artificiales, por ejemplo, canales de irrigación que a veces con sus derrames producían ciertas situaciones al norte de Santiago u otras. Y la metodología, insisto, siempre de esta cartografía descriptiva, que es lo que solemos hacer con el proyecto, va mostrando distintas dimensiones escalares. Por ejemplo, este es un sector poniente donde se ve el río, ¿no es cierto?, con un encuadre muy específico, pero cuando uno amplía ese encuadre, no es un zoom, no es de nuevo mostrar lo que el computador me releva, sino que en realidad aparece un nuevo tejido del agua con todas las condicionantes que están permeando, ¿no es cierto?, a un lugar más pequeño que no es equivalente a la otra escala. Y eso a veces con el dibujo computacional es algo que se puede trabajar perfectamente y queremos darles las herramientas para que ustedes puedan trabajar con ello. Y esa descripción también es propositiva, o sea, aquí tienen los mismos planos, ¿no es cierto?, que en un lado es el plano base que solemos, ¿no es cierto?, tener como inicio a veces en nuestras investigaciones, y en el otro empezamos a producir nueva información que no solamente lo que hay, sino que lo que puede llegar a ver sin haber proyectado, que muchas veces esa dimensión propositiva la entendemos solo poniendo algo y no necesariamente haciendo una lectura intensificada, ¿no es cierto?, de los elementos preexistentes. Me gusta mucho, nosotros somos bastante herederos, ¿no es cierto?, de esta representación cartográfica de la Escuela de Barcelona. Solá Morales decía, bueno, es mucho mejor primero saber todas las preexistencias y los valores antes de intervenirlo y echarlo a perder, que es muchas veces lo que ocurre. Bien, para ir cerrando, esas cartografías interpretativas a veces se producen, ¿no es cierto?, también en una condición de atlas, es decir, hay un producto, la investigación también es un producto, es una representación con escala, tamaño, verificaciones en distintos ámbitos. Nosotros le hemos llamado a este método, ¿no es cierto?, el Water Character Assessment, o sea, todas las variables del agua que puedan convergir en los casos de estudio que ustedes van a escoger dentro de un pool que les vamos a dar. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hay una dimensión situada, o sea, vamos a ir a estos lugares. Son lugares que nos quedan muy a la mano, muy cerca, y muchos de ellos no los conocemos.
No voy a hacer la típica pregunta que a veces hago, ¿dónde desemboca el río Mapocho? Porque no vamos a trabajar solo con el río Mapocho, pero a veces algo tan simple como eso uno lo desconoce o porque no ha estado o porque sencillamente le queda un poco más lejos de su casa y no ha tenido la oportunidad de ir. Y creo que como arquitectos tenemos que ser bastante conscientes de la completitud, ¿no es cierto?, de lo que es nuestro valle. Metodológicamente, estas son entregas del semestre pasado, donde esta etapa que la dejamos casi siempre al final, que tiene que ver con la escritura. Al final todos los talleres vamos a producir un documento. Para nosotros esta investigación donde opera el contexto, o sea, cuando ya hay un texto que escribir, siempre va detrás de la cartografía. No tenemos pesquisas de escrituras preliminares, sino que al revés, la cartografía, el levantamiento y los registros son los que nos permiten escribir. A veces incluso metodológicamente se lo hacemos hacer literal, o sea, con una cartografía delante. Bien, eso es. Nuestro taller son los martes y los jueves, los módulos 5 y 6. No sé si no es el horario del taller, pero lo hemos hecho todos los semestres martes y jueves, que resulta bastante bien para poder mediar, a veces tengan tiempo de ejercitar sus tareas y a mojarse las patitas en este caso. Así que muchas gracias. Bien. Quedan 3 talleres. Seguimos con la presentación de la profesora Elvira Pérez. Muchas gracias, Paula. Me presento, soy Elvira Pérez, profesora en la Escuela de Arquitectura. Mi área de desarrollo en investigación ha estado asociado principalmente al tema del patrimonio, específicamente el patrimonio urbano, más específicamente el patrimonio religioso. El título del taller es Patrimonio, Proyecto y Ciudad, que es una serie de conceptos que he venido trabajando en distintas investigaciones que buscan comprender la importancia del patrimonio con respecto a la ciudad desde la perspectiva del proyecto, es decir, cuál es la capacidad de adaptación y transformación de un proyecto de arquitectura en el tiempo. El caso de estudio es la Basílica de Lourdes, ubicada en la comuna de Quinta Normal, y la temática específica es desde el archivo de la oficina Costaval y Garáfolit. El horario del taller, al igual que Sandra, es martes y jueves en la tarde en la sala 36. Como decía también la profesora Sandra, este tipo de investigación está inscrita en el contexto de una serie de preocupaciones e investigaciones formales que se han desarrollado en el contexto de la Escuela de Arquitectura. En este caso, la preocupación por la localización y ubicación estratégicas de las iglesias, de los conventos, de los monasterios en la ciudad. Estos son estudios de un jesuita que se llama Tomás Lucas, que estudia las localizaciones, las distancias con el centro, etc. Estoy poniendo en contexto la temática, así como este es unos redibujos que desarrollé en el contexto de mi tesis doctoral, donde destacaba como hitos particulares que influían en el trazado urbano la ubicación y localización de iglesias en el centro histórico de Santiago y en el borde de la Alameda. Interesa entender también cómo estos elementos, ¿cierto?, con sus torres, fueron configuradores no solo en planta de ubicaciones estratégicas, sino también de la construcción de lo que se denomina un paisaje urbano, que se transforma en el tiempo en un paisaje urbano histórico, ¿cierto?, una suerte de skyline que incluso llega a inicios del siglo XX. Esta es una fotografía de Santiago en 1915 y podemos ver cómo las torres de la iglesia configuran el paisaje. Ahora vamos a nuestro objeto de estudio específico, esta oficina, Costaval y Garáfolit. Ahí tenemos un documento como la misma oficina difundía su trabajo, ¿cierto?
que aparece en la primera imagen. Es súper importante referenciar las imágenes, y ahí tenemos uno de los edificios construidos por la oficina, que es el edificio de Ferrocarril del Estado, donde actualmente se ubica el MIMBU, y podemos ver que la obra de estos arquitectos a inicios del siglo XX, desde los años 27, 28, es parte de una transformación importante de la ciudad de Santiago, ¿cierto?, que probablemente se configuraba como el edificio que se encuentra al lado, que vemos acá, ¿cierto?, y empieza a aparecer una renovación urbana de Santiago. Los autores, Eduardo Costabal y Andrés Garafulitz, ejemplifican a una generación de arquitectos. Ellos dos son arquitectos formados en la Universidad Católica, sensibles a la innovación de la vanguardia, como aparece, ¿cierto?, en el edificio de Ferrocarriles del Estado, pero que a la vez son consecuentes con su propia formación, que es más clásica en la Escuela de Arquitectura, demostrando maestría en el manejo ecléctico de diversos lenguajes arquitectónicos, como aparecen en dos obras que están allí. Una de ellas, por ejemplo, la que está abajo, es la conocida Casa de las Gárgolas, donde se ubica el Consejo de Monumentos Nacionales, o la segunda, que es la casa donde vivió el presidente Gabriel Boric, en el barrio Yungay, una realizada por Garafulitz y la otra por Costabal, tomando lenguajes, ¿cierto?, eclécticos, neogóticos y una serie de elementos que fueron parte del desarrollo de la oficina de estos arquitectos. Ahí ven una cita y una referencia a Fernando Pérez, un profesor de la Escuela de Arquitectura, con un texto, ¿cierto?, para también ver la importancia, cómo podemos, a partir de una idea o una referencia, poder desarrollar una de las temáticas del taller, que sería entender cómo se transforma un proyecto en el tiempo. Entonces, en nuestro caso de estudio, como les decía, esta basílica, y no solo la basílica, sino que la gruta de Lourdes, que se ubican en Quinta Normal, ¿cierto?, cerca del Parque Quinta Normal y cerca de una zona que tiene bastantes hitos culturales, ¿cierto?, como los que se ubica en Matucana, ¿cierto?, el MAC de Quinta Normal, biblioteca y museos. Y nos importa, en el fondo, no solamente entender al monumento en sí mismo, sino que en el contexto de lo que denominamos en el taller como patrimonio, proyecto y ciudad, ¿cierto?, cómo que se configura en ese contexto urbano. Uno de los temas súper interesantes que tiene que ver es que nosotros recientemente en la Escuela de Arquitectura hemos recibido de parte de los familiares de uno de los arquitectos, Andrés Garafulitz, el archivo, parte del archivo de su obra, una serie de planos y documentos originales con los que va a trabajar el arquitecto, el taller. Entonces fue súper interesante porque esta donación se produce luego de una venta de una casa de la familia que no se logra vender, y a través de la consulta a los familiares a una vidente, ella indica que hay una serie de documentos en la casa que ellos deben sacar antes de poder vender la casa. Y en ese entretecho aparecen todos estos documentos originales, los cuales los familiares donaron a otra universidad. Y en una segunda consulta, una vidente dice: tu abuelo dice que solo a la Universidad Católica. Entonces la nieta, un poco cansada de este tema de cómo resolverlo, finalmente nos contacta y hemos recibido una serie de documentos, dentro de los cuales acá tenemos un listado preliminar. Hay por lo menos 50 planos, documentos, dibujos originales sobre la Basílica de Lourdes. Entonces el contacto directo con este archivo que está recién llegado, que vamos a tener la oportunidad de ver, tocar, y que además yo los invito a, si pueden, escribir un curso que hace la directora del archivo de la facultad, que se llama Abriendo el Archivo, hacerlo en paralelo a esto. Vamos a poder revisar esto, como digo, que por primera vez va a ser estudiado. Entonces, el tema del archivo tiene que ver cómo se concibe una obra, ¿cierto?, desde la concepción hasta el desarrollo. Y lo bonito en el caso de la Basílica de Lourdes es que se concibe de una forma, con una serie de decorados, que durante el proyecto, que dura desde el 1928 hasta 1958, durante 30 años, va cambiando, terminando, ¿cierto?, en unas formas mucho más racionales y abstractas. Y por lo tanto, entender cómo evoluciona el concepto de la obra a partir de los archivos, entendiendo las discusiones que estuvieron, los cambios en los presupuestos, por supuesto, y la incorporación, no, se lo voy a decir más adelante.
Parte de la metodología también va a tener que la comprensión de la obra misma, que está ahí en pie y la podemos ir a visitar, ¿cierto? Como un archivo, y acá tenemos otros trabajos que hemos desarrollado con estudiantes de levantamientos críticos en iglesias patrimoniales, y por lo tanto se incorpora como ayudante Dafne González, que también ha trabajado en estos proyectos de levantamiento crítico de iglesias. Y por otro lado también tenemos el contacto con la Municipalidad de Quinta Normal, que también nos quiere incorporar, ¿cierto?, a la protección del patrimonio, que sería nuestra tercera como entrada al taller, que tiene que ver con entender la basílica como un patrimonio. Y ese patrimonio se puede abordar desde 3 puntos de vista por lo menos. Uno, el tema de la devoción popular, o sea, es un lugar que congrega peregrinos, que tiene una gruta, que es una réplica de la gruta de Lourdes, donde se apareció la Virgen, ¿cierto?, a unos niños, que se replica en distintas partes, y una de ellas es en Santiago, lo que generó la necesidad de construir una obra mayor para recibir a todos estos peregrinos que vienen a la gruta. Además del tema de la devoción popular, tenemos el tema de la incorporación del arte en la obra, con las esculturas desarrolladas por la hermana del arquitecto Lili Garafoli, con el diseño de 6 profetas del Antiguo Testamento que se ubican en la cúpula de la basílica, además de la incorporación de una serie de vitrales de otro artista. Por lo tanto, la aproximación del patrimonio desde la devoción, la incorporación del arte y la comprensión del monumento en el contexto urbano. Salidas a terreno, escritura, trabajo de archivo, trabajo con documentos, documentación, registro, va a ser parte de la metodología del taller. Como les digo, nos vemos martes y jueves, así que los espero y espero que les entusiasme el patrimonio. Muchas gracias. Bien, continuamos con la presentación del profesor Rens Trabucchi. Buenas tardes a todos. Presentarme parece que no es necesario, en el sentido que muchos seguramente han hecho el taller 3, que era vivienda colectiva. En este caso vamos a ver una reinterpretación de uno de los primeros ejemplos de cohabitación que tuvo Occidente, que es el tema del monasterio, y en este caso el monasterio benedictino de Las Condes. Se va a entrar a través de 2 puntos, digamos, uno son iteraciones y los otros son series. En ese sentido se va a entrar en profundidad en el proceso creativo de una obra, y es un archivo que es extremadamente rico, que coincide con la fundación del Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, donde se alberga parte de este archivo, y la otra parte efectivamente la tenemos en nuestra escuela. Simplemente para ponerlo en contexto, digamos, es comparar estas dos mundos iniciales. Uno es el convento de San Francisco, que es uno de los primeros órdenes que llegaron a Santiago, con respecto, digamos, al monasterio benedictino, que fue uno de los últimos órdenes que entraron a Santiago, que efectivamente es la orden de San Benito. La primera, la colonia española las auspició, las segundas por ningún motivo, porque eran contemplativas y por lo tanto no iban en función de la colonia. Un punto importante, mucho de lo que uno va a estudiar tiene que ver con la caja de resonancia que hay detrás de la iglesia benedictina, que es una obra tan iconográfica y tan potente que efectivamente todo lo que se elaboró 10 años antes pasa
a un segundo plano. Y lo que el taller busca, efectivamente, no es entender tanto la iglesia benedictina, sino efectivamente lo que está atrás, que apenas se está asomando en esa imagen, que es el conjunto del monasterio. Lo que se ve, ese edificio que está al fondo, es el único edificio que se construyó del concurso y del proyecto desarrollado. Simplemente para podernos entender, detrás, digamos, para entenderlo de forma simple, porque el archivo es súper complejo, es que detrás de la obra, y está muy bien expuesto por el arquitecto que estuvo a cargo, que es un estudio muy detallado de la regla de San Benito. Es un texto muy fácil de leer, pero tiene 15 siglos de existencia y fue la base para todos los monasterios que se vinieron desarrollando hasta la actualidad. Efectivamente, está detrás, por ejemplo, de lo que constituye la Orden de San Francisco también. Por otro lado, esa regla no es otra cosa que una forma de vida súper explícita, que encuentro que es un tema importante, y por lo tanto el taller lo que trata es esta forma de vida y cómo se traduce, digamos, en una forma construida. Por otro lado, el origen tiene que ver con el concurso que se realizó en 1953, y es por eso que el taller se delimita entre el 53 y 56, que son estos años iniciales. La iglesia es 10 años después. Por otro lado, hay un análisis extremadamente, desde mi punto de vista original, que es con respecto al lugar. Y por otro lado, hay 15 siglos de tradición de monasterios, y monasterios benedictinos en específico. Por lo tanto, es esta discusión entre estos puntos, digamos, que el arquitecto, el equipo y este naciente instituto debatieron. Cuando uno puso serie, se puede entender quizás con la imagen inicial, en relación a iteraciones, es efectivamente ver que en esos 3 años, la primera imagen que está acá es la imagen del concurso, la segunda son modificaciones, digamos, al proyecto para llegar efectivamente en 1956 con aquellas partes del monasterio que se construyeron, donde efectivamente los monjes se fueron a vivir. Entonces, por un lado tenemos estas iteraciones de proyecto, y por otro lado una series que se van produciendo a lo largo del proyecto, como la vamos a ver ahora. Acá se ve la iglesia, dos maquetas vistas desde puntos de vista distintos de la maqueta del concurso de 1953, donde el arquitecto a cargo era Jaime Bellalta, ex profesor de esta escuela, que se fue a fundar junto con Alberto Cruz y equipo la escuela de Valparaíso. Por otro lado, tenía 31 años, con un equipo de alumnos como usted, un poco más avanzados, eran alumnos titulados, eran alumnos egresados y no titulados, que se fueron a acompañarlo a desarrollar el proyecto en Valparaíso para esta obra en Santiago. El taller cuenta con 3 aproximaciones fundamentales: es análisis e interpretación de un archivo de originales, de un archivo poco estudiado, yo diría bastante poco estudiado por las razones que había dado antes. Por otro lado, un archivo que se donó hace un año a la Católica, que complementa aquel de Valparaíso, que lo tenemos nosotros. Por otro lado, la identificación y estudios de serie e iteraciones dentro del archivo, quizás explicar más adelante, trabajar dentro del marco de una investigación que está extendida en el tiempo, en el sentido que he hecho 3 veces un taller sobre el monasterio desde puntos de vista distintos, y se han hecho investigaciones como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el tema del archivo
es un archivo que está escasamente ordenado, lo están ordenando, digamos, ahora. Sin embargo, conservan en estos tubos el material con el cual, digamos, uno va a estar trabajando. Si alguien del archivo viera cómo estábamos trabajando con el archivo, es una cuestión, digamos, insólita. Digamos, aquí en la Católica de Santiago es súper restrictivo el uso y hay un protocolo muy importante, pero es mostrar que efectivamente uno empieza, digamos, a abrir este material y se encuentra con un material enormemente diverso. Y uno cree que son rollos y uno empieza a ver que efectivamente son hojas que tienen un cierto orden, que están tratando, digamos, temas que pueden ser croquis, pueden ser esquemas, pueden ser textos, pueden ser de distinto orden como se está mostrando aquí. Entonces, por ejemplo, la imagen de arriba pertenece a una serie de 24 croquis que muestra una de esas etapas del proyecto. Por otro lado, hay diagramas, como están mostrando, cómo es el día de un monje, qué es lo que hace un monje en un día, digamos, en el monasterio, y empieza a mostrar estas iteraciones, digamos, que tienen que ver como diagrama en el lugar. Por abajo hay planimetría, en ese sentido, cada una de estas etapas tiene su serie de planimetría, algunas que son fragmentarias, otras que son completas y otras que efectivamente reiteran varios proyectos, digamos, de una misma etapa. Hay esquemas, como uno está viendo al medio, o otro tipo de representaciones con respecto a la luz que uno empieza a ver en el que está abajo a mano derecha. Fotografía es otra forma de poder entender la serie que está en juego. Entonces, por un lado, es tratar de identificarla, y muchas veces los archivos están desordenados, otras veces, digamos, están súper coordinadas las series y están enumeradas, pero efectivamente la que tiene que ver con la tapa del taller es un ejemplo de una serie que tiene 8. Entonces, estudiar, analizar, tratar de entender, digamos, el dibujo y a qué etapa del proyecto pertenece es parte, digamos, del trabajo que tiene que ver con el taller. Acá se está viendo la serie más completa para mostrar efectivamente que el taller trata de estudiar o buscará estudiar esta serie existente y al mismo tiempo construir series, digamos, que efectivamente no existen. Uno puede tomar partes, por decirlo así, uno podría estudiar el refectorio en sus distintas etapas de evolución, con respecto, por ejemplo, con los mobiliarios, que juega un rol tan importante en un monasterio donde el rito, la vida ritualizada es tan importante. Hay otros ejemplos de imágenes, por ejemplo, la búsqueda de una cierta forma, y empezar a entender que al principio uno lo ve como una especie de garabato, y efectivamente empieza a tener una lógica interna con respecto al proyecto en una etapa inicial, o efectivamente este tema de la curva y la recta está desde el inicio del proyecto y se va transformando hacia el final de las proposiciones y de los edificios construidos. Otro ejemplo es lo que estaba mostrando, que efectivamente hay una serie de 24 croquis donde están totalmente relacionadas a una de estas etapas que se estaban viendo al principio. Está dentro de un marco más general, y en ese sentido se trabaja con el archivo, se buscan estas iteraciones, se buscan las series, se analizan y terminan construyendo también modelos con respecto a estas distintas entradas que tiene el taller. Entonces, simplemente para mostrar, se volvieron maquetas estas iteraciones del proyecto